las redes de reaccionar. ¿Okay? Mientras nosotros estábamos dedicando tiempo y esfuerzo en proteger nuestros servidores, nuestros perímetros, ¿sí? Porque generalmente las inversiones de seguridad están orientadas a eso, ¿no? Voy a implementar un IPS, voy a implementar un firewall de aplicaciones web, voy a implementar un monitor de comportamiento de base de datos, o un firewall, otro firewall, etc. Todos estos esfuerzos se orientaban a los perímetros. O sea, nosotros, particularmente, cuando realizo algunos análisis así de diagramas de red y demás, encuentro que hay mucho esfuerzo, hay bastante, todo se enfoca en lo que es perímetro. Está bien, nosotros nos hemos enfocado en el perímetro, pero quienes dejaron de enfocarse en el perímetro fueron los atacantes. Los atacantes en los últimos meses, ya un poco sin temor a equivocarme, años, han dejado de utilizar los servidores como primer blanco. Ahora el primer blanco es el usuario final. ¿Ok? ¿Y por qué es el usuario final? O sea, ¿qué tiene especial el usuario final? No tiene nada publicado en internet, no tiene nada de eso, ¿no? El usuario final es el que tiene finalmente una relación de confianza con los sistemas que están en el interno. Y la mayoría de veces, en la conexión desde el usuario de la red interna hacia los servicios, puede o no pasar por controles. Quería hacer un sondeo muy rápido para confirmar un poco las sospechas que tengo, ¿no? o el concepto que más o menos de lo que estaba encontrando, ¿no? Y quiero que me ayuden un poco levantando la mano ¿quiénes tienen un firewall al costado del switch? O sea, un firewall que vea todas las conexiones de su red. Ok. Es un porcentaje que existe, pero es un porcentaje bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no prestamos más atención a la parte interna? Normalmente esta anatomía de un ataque que hemos visto es un vector de ataque genérico. ¿Sí? Vamos a considerar que en este caso el ataque viene a través del correo, ¿no? Hace algunos años se hablaba mucho de los USB, ¿no? Que las infecciones venían por un USB y se comenzaron a aplicar diferentes controles, ¿no? Como, no sé, bloquear el puerto USB, ¿no? Pero muchas veces el mouse, el teclado, usan puerto USB, la impresora. Entonces comenzamos a ser un poco más sofisticados y decir, ok, voy a hacer que el software detecte que el USB que conectaron es de tal marca y está aprobado y etc. Bueno, ahora ya estamos hablando de internet con lo que son los correos electrónicos, ¿no? Entonces supongamos que el atacante, ya sea de manera dirigida o de manera masiva, envía un correo, ¿no? Y el correo pasa por el primer control, que es el anti-spam. ¿Okay? Ya la mayoría de mensajes de correo pasan por el anti-spam, ¿no? Supongamos que el correo estuvo elaborado de tal manera que el anti-spam no lo detectó como un correo malicioso, ¿no? Tenía un nivel de sofisticación, un mensaje que en realidad no parecía ser malicioso, ¿no? Y le llega al usuario. Una vez que llega al usuario, el usuario es invitado de cierta manera a abrir el correo. De repente dice, no sé, es una oferta, de repente le aparece una alerta del administrador de que tiene que ingresar a su gestión de alguna consola de gestión porque generó una alerta, ¿no? Y le dice, te lo hacemos tan fácil que tienes que dar clic acá, ¿no? ¿Okay? El usuario, a través de nuevamente ciertas técnicas de ingeniería social, abre el correo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos la capa de filtrado de navegación. ¿Okay? Entonces, si algo pasa por el correo, la capa de filtrado de navegación nos podría salvar la vida. Pero ¿qué pasa si es que el sitio web a donde está accediendo no está categorizado? ¿Sí? O peor aún, está sobre un protocolo cifrado, está sobre HTTPS. ¿Y cuál es el problema con HTTPS más allá de las vulnerabilidades que han salido hace algunos meses? Es que nuevamente, no todas las entidades hacen un filtrado de navegación de la parte de HTTPS, porque es muy tedioso. O sea, si es que alguno de ustedes se ha visto en la tarea de poder
comenzar a bloquear en la navegación vía tráfico HTTPS, se ha encontrado de que si es que lo activa, a los usuarios finales les comienza a aparecer un error de certificado, ¿cierto? Entonces es tedioso, ¿no? Comenzar a desplegar el certificado, ya sea por Active Directory o como fuera, ¿no? Entonces, si bien nosotros hemos constantemente migrado hacia lo que es el protocolo seguro HTTPS, resultado de repente de alguna auditoría de seguridad, en la cual la recomendación era el login a tu aplicación web no tiene que ir por un canal no encriptado, porque podrían interceptar la comunicación y poder robar las credenciales. Ok, entonces migramos nuestras aplicaciones de negocio hacia HTTPS, porque es un canal seguro, nadie lo va a interceptar. Okay. Entonces, los atacantes también vieron esa misma ventaja que le daba el protocolo HTTPS. Comenzaron a enviar sus conexiones, ya sea de infección y de comunicación a través de este protocolo, el cual pasa de una manera invisible, por así decirlo, por toda la infraestructura de red, firewalls, IPS, etc., toda la serie de controles que puedan haber. Salió, ¿no? Entonces, continuamos con la anatomía del ataque. Y una vez que el usuario abrió el sitio web, un sitio malicioso, el sitio malicioso va a comenzar con la siguiente etapa de ella, que es infección. Entonces, va a tratar de aprovechar de repente una vulnerabilidad en el navegador, ¿sí? Y va a poder obtener diferentes privilegios para poder instalar algo en el equipo, ¿no? Y acá normalmente debería haber una capa de IPS, de prevención de intrusos, ¿sí? Pero no siempre es así. Generalmente el IPS lo tenemos para los servidores, no siempre lo tenemos para la parte usuaria, porque si en la parte usuaria, ¿qué hay? Son usuarios, no tengo servicios, ¿no? Pero existen vulnerabilidades para también el lado cliente, vulnerabilidades especialmente, o las más conocidas, para el navegador de internet, para el lector de archivos PDF, para el reproductor de Flash, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay un IPS, o el IPS simplemente no conoce la firma, el ataque va a pasar. Y una vez que el ataque pasa, el equipo ya va a poder descargar, por así decirlo, o instalar el malware, ¿no? Que acá nuevamente se encuentra la capa de antivirus. ¿Okay? Y va a pasar algo similar. Si el antivirus no tiene la firma, no conoce el malware, simplemente lo va a dejar pasar y la máquina va a comenzar a estar infectada, ¿no? A comenzar a conectarse hacia centros de control, ¿no? Va a comenzar a filtrar información hacia internet, ¿okay? Y lo va a hacer de una manera muy silenciosa. El malware de hoy ya no es el malware que agarraba y te cambia la barra de tareas, o te oculta la barra de tareas, o te cambia el fondo de pantalla, o te quita los archivos doc, que los secuestra y demás. No necesariamente. El malware de hoy es silencioso. El malware de hoy está diseñado para permanecer el mayor tiempo posible en el equipo. Incluso si retrocedemos un poco al año 2009 aproximadamente, con la aparición de este malware, este worm Stuxnet, que afectaba a las redes SCADA, era un malware tan sofisticado que solo mostraba acción cuando encontraba que estaba instalado en un sistema donde había cierto software que controlaba las centrífugas de la planta nuclear, y solamente en esos momentos entraba en acción, y ni siquiera el usuario percibía que que otra aplicación estaba tomando control, y silenciosamente mandaba comandos para cambiar las configuraciones de esas centrífugas. Entonces, a partir de ese momento, pasamos a una nueva era de malware que tiene capacidades para poder accionarse solo cuando existen ciertas condiciones. Sin ir muy lejos, este año hubo una noticia que afectó a muchos bancos de Estados Unidos y Europa, de un malware bancario. Pero este malware bancario ya no era el que manda un correo a los usuarios para tratar de engañarlos y que ingresen a su banca por internet en una página que es ilícita, ¿no? Sino que este malware estaba enfocado en los usuarios del banco, en las personas que trabajan dentro del banco. Era un ataque completamente dirigido con malware
que no lo detectaba el antivirus, no lo detectaba el IPS y demás. Y por aproximadamente un año, estos atacantes comenzaron solamente a observar, comenzaron a aprender cuáles son los procesos del banco. Y una vez aprendieron los procesos del banco, comenzaron a sacarle provecho. Comenzaron a infectar los cajeros ATM, comenzaron a soltar dinero a ciertas horas y personas esperando para coger dinero. Comenzaron a hacer transferencias, se dieron cuenta que de repente una transferencia entre países demoraba un tiempo de validación, pero mientras demoró ya sacaron la plata. El mismo accionar es trasladable a cualquier institución gubernamental, etc. Imagínense que un atacante pueda lanzar un ataque dirigido y aprender. A nadie lo han despedido por comprar lo mejor de lo mejor. En realidad ahí transformé un poco una frase, que no voy a mencionar el fabricante, ¿no? Pero a nadie han despedido por comprar nombre fabricante. Bueno. Y rompió el paradigma del sándwich, ¿no? De repente el paradigma del sándwich es el paradigma que todavía existe, ¿no? En el que se dice que se incrementa el nivel de seguridad si es que tengo una capa de un fabricante y una capa de otro fabricante, ¿no? Entonces, si es que una de las capas es vulnerada, la otra me va a proteger. Entonces, ese concepto funcionaba, pero ya no a la fecha. Ese concepto tiene más de 10 años. Ese concepto tiene incluso, sin tener que equivocarme, un poco más de 15. Ese concepto existía cuando teníamos de repente un firewall sobre Solaris para el externo y un firewall sobre Windows para la parte de meseta, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucedía? Ese concepto servía porque el firewall levantaba servicios, ¿no? Levantaba servicios de gestión, levantaba servicios, no sé, de terminal, una serie de servicios, ¿no? Que estaban muchas veces expuestos, ¿no? Entonces, ese concepto tenía sentido porque si es que alguien lograba generar una intrusión sobre el primer firewall, por ejemplo, no tendría acceso total a la red, sino que tendría que pasar por otro firewall, ¿no? Entonces, ahí guarda un poco el sentido. Pero a la fecha tenemos que existen soluciones de appliance que son con software embebido, ¿no? Que no es un software público, con controles de acceso para la parte de gestión y etc., ¿no? Entonces, utilizar diferentes marcas en diferentes capas no reduce el riesgo. En realidad, lo incrementa. Y ahorita vamos a ver un poco por qué lo incrementa. Vamos a revisar un poco la anatomía de un ataque que fue muy mediático, que fue el caso de Target. Target es una empresa retail tipo, no sé pues, tipo Totus, tipo Sodimac, tipo Fraver, por ejemplo, o Ripley, no sé, una empresa retail, ¿sí? Que se dedicaba más a temas de artículos de electrónica, ¿okay? Y que se hizo famoso a nivel mundial, no por sus productos o no porque lograron algo trascendental, sino porque fueron víctimas de un ataque que comprometió alrededor de 70.000 usuarios, 70.000 usuarios clientes, ¿no? Información de clientes, estamos hablando de nombres, apellidos, tarjetas de crédito, número de seguro social, entonces, ¿sí? Entonces, esta anatomía es un poco similar a la que mostré hace un rato. En este caso, consiguieron acceso a un equipo de una empresa tercera, ¿no? De un contratista, ¿okay? Entonces, porque el contratista no se rige bajo las normas de la empresa, ¿cierto? Entonces, una vez que tuvieron acceso a este equipo del contratista, encontraron de que el equipo de contratista se podía conectar a través de una VPN, a través de un acceso seguro hacia la compañía. Y una vez que los atacantes pudieron acceder a través del VPN de la red segura, comenzaron a revisar a qué tenían acceso, ¿okay? Y comenzaron a lanzar ataques dirigidos buscando comenzar a saltar e ingresar más hacia la red, ¿no? Y se dieron con un entorno de pruebas, un entorno de desarrollo. Nosotros diríamos, bueno, llegaron al entorno de desarrollo, no llegaron a producción, ¿sí? Pero los atacantes se dieron con la sorpresa de que en este entorno de desarrollo tenían datos reales,
¿Ok? Entonces, comenzaron a extraer todos esos datos, comenzaron luego a publicarlos en internet. ¿Qué nivel de seguridad tenía el cliente? ¿Sí? Estamos hablando de estos clientes que invierten, no tienen un presupuesto ilimitado para seguridad muchas veces, ¿no? Tenían firewalls, sí, el top de gama. Tenían IPS, también el top de gama. Tenían equipos de anti-malware. No hay Gartner para ellos, pero también lo tenían. Tenían un antivirus, el top de Gartner. Tenían un firewall de base de datos, tenían un firewall de aplicaciones web, tenían un sistema de VPNs y tenían un correlacionador de ventas. Ya no es una inversión pequeña, ¿eh? Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasó? También salió en las noticias de que fue despedido el CEO, el CISO, el CEO. Demandaron a la empresa que les brindaba los servicios de gestión tercerizada, ¿ok? Y el análisis post-mortem, la forense, encontró que la tecnología que tenían estaba funcionando. Tenían más de 2000 alarmas en 10 consolas distribuidas. Tenían 10 consolas de gestión para su solución de seguridad y tenían alrededor de 2000 alarmas en esas consolas, ¿no? Tenían 12 repositorios de logs. Una arquitectura increíble, ¿no? El correlacionador de eventos no tenía todos los registros al momento de que quisieron hacer el análisis forense, por así decirlo, ¿no? Y algo muy importante, las reglas de correlación no cambiaron lo suficientemente rápido para poder detectar que hubo una intrusión. Y es así como se desmoronó la seguridad de esta arquitectura. Nuevamente, es una empresa inmensa. Entonces, un poco con esto nos vamos a topar con la realidad, ¿no? La realidad es que nosotros podemos tener muchos componentes de seguridad implementados y es un esfuerzo que hacemos para poder incrementar el nivel de seguridad de nuestra red, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro desde el inicio de que cada uno de estos componentes lo que buscan es reducir el riesgo de que un evento de seguridad suceda, ¿sí? Pero no hay tecnología en la faz de la Tierra que pueda mitigar ese riesgo al 100%. Puede reducirlo, sí, pero no puede mitigarlo al 100%, eso no existe. Entonces,